Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Seguimos con la crítica de la razón pura. A ver, entonces, fíjense, ya vimos la introducción, vimos los prólogos, vimos la estética trascendental. Lo que toca ahora es la lógica trascendental. Entonces, miren, aquí está la crítica de la razón pura y vimos que estaba dividida en dos partes, la doctrina trascendental de los elementos y la doctrina trascendental del método. Dentro de la parte de la doctrina trascendental de los elementos, había dos partes que corresponden a las dos fuentes del conocimiento, que es la sensibilidad y el entendimiento. La crítica, toda la crítica está destinada a explicarnos la forma. Por lo tanto, del lado de la sensibilidad, no nos explica qué son las cosas, sino nos explica cuáles son las formas en las cuales nosotros recibimos las cosas. Y en el entendimiento nos va a explicar cuál es la forma del pensamiento. Entonces ya hemos visto que dentro de la sensibilidad el nombre que recibe o la parte o la sección de la crítica de la razón pura que estudia la sensibilidad es la estética trascendental, estética de lo sensible y trascendental porque hace posible el conocimiento de objetos de forma absolutamente a priori. Entonces habíamos visto que dentro de la estética trascendental había dos subsecciones que son el tiempo y el espacio, pero las dos como formas de la sensibilidad, como la manera y estructura en la cual las cosas nos son dadas. Ahora, dentro de la lógica trascendental, la pregunta es por cómo son los objetos pensados, no dados, eso corresponde a la estética, sino pensados. Eso es lo que entiende Kant por la lógica. Como ustedes pueden ver, es un sentido bastante amplio y podríamos decir que se trata de realmente la legalidad conceptual que tiene el pensamiento. Dentro de la lógica trascendental hay dos partes, a su vez. La primera tiene que ver con la analítica, que es la lógica de la verdad. Ya diremos un poco más sobre eso, pero es básicamente cuál es la estructura del pensamiento, cómo funciona el pensamiento, cuáles son sus elementos, cómo se enlazan los pensamientos y las representaciones entre sí. Y del otro lado, la dialéctica trascendental, tenemos cuál es el uso ilusorio de los conceptos. Entonces, dentro de la lógica, tenemos el uso legítimo o trascendental y tenemos el uso ilegítimo o la dialéctica trascendental. Entonces, bueno, este esquema lo vuelvo a poner, se los había yo presentado la clase pasada. Este cuadrado corresponde al entendimiento en general, o más bien a la razón que conoce. La razón que conoce o que tiene experiencia, Erfahrung, tiene dos componentes, ¿no? Aquí lo podemos ver, es lo que acabo yo de decir en el índice anterior o bueno, en el diagrama anterior, pero ahora con un dibujito. Entonces tenemos de un lado la sensibilidad, y que son espacio y tiempo como formas, ¿sí? Y esto corresponde al ámbito de lo que se manifiesta, de la Erscheinung. Del otro lado tenemos los conceptos puros del entendimiento. Y esto es la parte de la lógica. Ahora, dentro de las cosas, bueno, hay una parte que siempre está por fuera, que corresponde a la cosa en sí, de tal manera que hacer crítica corresponde solamente, sola y exclusivamente a ver las condiciones en nosotros de la aparición de las cosas y de su pensamiento. En otras palabras, hacer crítica significa descubrir ese para nosotros, que se llama la subjetividad trascendental. Ahora, esta subjetividad trascendental es toda la gran forma que contiene esta actividad del pensamiento y este hecho de la experiencia. Pero este yo trascendental no debe confundirse con el yo empírico. Yo puedo aprenderme a mí mismo en el sentido interno como un objeto más, de manera análoga a como yo intuyo objetos de sentido externo. Pero eso no es el yo trascendental. El yo trascendental no lo puedo conocer como fenómeno. El yo trascendental solamente lo puedo pensar. Entonces Kant nos dirá que la crítica, toda la crítica, es un conocimiento del yo por parte de sí mismo, pero es un conocimiento que no pertenece a la experiencia posible, sino solamente pertenece a la forma de la experiencia, ¿sí?
Aquí aparecen las cosas para nosotros, pero el yo trascendental en sí mismo no aparece, sino solamente como mera forma. Entonces, bueno, hacer crítica es autoconocimiento, es autoconciencia, pero no autoconciencia de un yo que se aprende a sí mismo como noumeno, sino un yo que aprende sus propias condiciones formales de conocimiento. Bien, entonces en este siguiente diagrama podemos ver. Dentro de la parte de la doctrina de los elementos, teníamos dos secciones, la estética y la lógica, ¿no? Está aquí la estética y la lógica, que se corresponden con la sensibilidad y el entendimiento. Ahora, en esta tablita estoy simplemente resaltando algunos elementos que nos da Kant y que pretenden caracterizarlas. Entonces, bueno, el primer asunto es, en la estética trascendental se nos da un objeto, mientras que en la lógica trascendental se piensa un objeto. Y entonces la experiencia será la síntesis del darse y el pensarse del objeto. Ahora, en relación con la actividad, si un objeto se nos da, quiere decir que nosotros somos receptivos respecto a eso. Nosotros recibimos representaciones por la sensibilidad. En cambio, en el lado de la lógica trascendental, o del entendimiento y sus conceptos, yo no soy receptivo, sino soy espontáneo. Y espontáneo quiere decir no condicionado o libre. Y de esta manera no recibo, sino produzco mis propias interpretaciones. Ahora, la palabra aquí interesante en el alemán a la cual hay que poner atención es hervorbringen. No es machen, no es produzieren, es hervorbringen, que es así como traerlas, ¿no? Traerlas a la presencia. El siguiente punto es el nombre de la facultad. Bueno, una se llama sensibilidad y el otro se llama entendimiento. La palabra entendimiento es Verstand y viene de verstehen, de entender, comprender, y no hay que confundirlo con la razón. La razón es superior al entendimiento. La razón está del lado de la filosofía práctica y el entendimiento está del lado de la filosofía teórica. Entonces, los elementos de la estética trascendental son las sensaciones, las Empfindungen, y los elementos de la lógica trascendental serán los Begriffe, los conceptos, los reine Begriffe, ¿no? Los conceptos puros. Ahora, atención con esto, la estética trascendental es la materia de la experiencia y la lógica trascendental es la forma de la experiencia. Aquí pueden ver una clara filiación con el ilemorfismo aristotélico, en el cual, bueno, en este caso la sustancia se compone de materia y forma. En este caso es la experiencia, o sea, no está del lado de la cosa, de la sustancia, sino está del lado del sujeto, de nosotros, que también se compone de materia y forma, nuestra experiencia. Sin embargo, la propia materia, a su vez, puede dividirse en otra materia, que es la parte empírica, y una forma, que es la parte sensible. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, en la estética, aquí, hay un elemento de la cosa que se nos da de forma sensible, y eso viene de afuera. Es absolutamente una afección. Pero esa es la parte, digamos, del contenido que nos viene de la cosa en sí. Y ahora hay una forma en la cual nosotros recibimos esa materia. Y esa forma es la forma de la sensibilidad. Pero en conjunto, la sensibilidad constituye solamente la materia que deberá ser formada por el entendimiento o por la lógica. Por ahora quedémonos simplemente en esto, en que la estética trascendental constituye o aporta la materia y la experiencia y la lógica trascendental aporta la forma. Por lo tanto, las determinaciones del espíritu o de la mente, la palabra que utiliza aquí Kant es Gemüt, es en el caso de la estética sensible y en el caso de la lógica inteligible. Muy bien, entonces aquí les estoy poniendo tres términos, bueno, dos términos y una diferencia que es muy importante. Y verán que esto es
Son unos prolegómenos para poder entender, ahora sí, lo que quiere decir Kant por lógica trascendental y las distinciones posteriores que hará entre lógica general y lógica particular, y entre lógica general pura y lógica aplicada, que se enmarcan en la gran distinción entre la lógica de la verdad y la lógica de la ilusión. Pero con calma. Antes de complicarnos con estas distinciones, simplemente entendamos dos términos: el organon y el canon. Órganon significa un órgano, precisamente un instrumento, es decir, una forma para conocer, un instrumento para el conocimiento. Kant lo piensa como esa metodología de las ciencias para conocer las cosas realmente. Entonces, por lo tanto, ese órgano nos dice cómo conocer y por lo tanto, se refiere a ciencias particulares, al método de las ciencias particulares, y entonces siempre nos da un elemento de contenido. Entonces, el órgano sí nos permite conocer, pero este conocer, puesto que tiene un elemento empírico, solamente nos sirve dentro de las ciencias particulares, pero eso no hace la crítica de la razón pura. La crítica de la razón pura se va a concentrar en el uso de la lógica como canon. ¿Qué es canon? Es un modelo puramente formal, es decir, es aquella estructura del entendimiento o aquel uso de la lógica por medio de la cual hacemos que nuestros conceptos se conformen al entendimiento o tengan la forma del entendimiento, pero no crean ningún conocimiento. Entonces, en el caso del órgano, se trata de un uso del pensamiento para conocer. ¿Cómo guiarme para conocer? En el caso del canon, se trata solamente de la forma del conocer, de la forma del pensamiento, de nuestros conceptos, de la manera en que conectamos los pensamientos o las representaciones entre sí, del juicio. Todo eso que nosotros hacemos de manera puramente formal, independientemente del contenido. ¿Sí? Entonces, otra vez, organon es aquello que nos permite conocer realmente las cosas y por lo tanto nos implica un elemento de materia, de materialidad, es decir, de sensibilidad. En cambio, y empírico, en cambio, el canon se refiere única y exclusivamente al uso formal, ¿sí?, de la lógica. Otra distinción importante aquí que no se nos debe de pasar es lo a priori y lo trascendental. A priori no es sinónimo de trascendental, aunque trascendental o trascendentalidad aplique a priori. Un ejemplo que ya vimos, los juicios analíticos, cuando decíamos todos los hombres casados son no solteros, o las mujeres, eso es un juicio a priori, ¿sí? Pero ese no agrega conocimiento. Lo trascendental es aquel uso puro del pensamiento que nos permite conocer objetos reales. Esto es lo verdaderamente raro y lo verdaderamente difícil de comprender. Si se entiende esto, se entiende toda la crítica de la razón pura. Y trascendental significa todos aquellos conceptos que son puros, pero que se pueden aplicar a la experiencia y que se aplican a la experiencia y que generan conocimiento. Hay otros conceptos que simplemente podrían no aplicarse, o hay conceptos empíricos, por ejemplo. ¿Qué es un concepto empírico? El concepto de gato, el concepto de casa, el concepto de huevo, todos esos son conceptos empíricos. Conceptos trascendentales son como el de sustancia o el de causa. ¿Pero por qué son puros? Bueno, pues porque no provienen de la experiencia. ¿Y por qué son aplicables? Pues porque esos son los conceptos con los cuales unimos nuestras representaciones y entonces creamos conocimiento. Desde relaciones empíricas de el gato es la causa de que se haya caído la leche porque empujó el vaso, hasta leyes generales. No sé, la causa del movimiento es la fuerza, ¿no? Aunque esté mal formulado, se entiende para hacer el ejemplo, ¿sí? Entonces, a priori significa simplemente independiente de la experiencia y es o a priori o a posteriori. Trascendental se opone a empírico y lo trascendental es constituyente de la experiencia, es condición de la experiencia. Si no hubiera
trascendentalidad, no habría posibilidad de la experiencia. Ahora, bien podríamos decir que estos juicios analíticos son a priori porque no se refieren a la experiencia, pero no generan conocimiento y no nos explican cómo es que podemos conocer de manera certera y apodíctica el mundo. Vale, entonces que quede esta distinción así. Y digamos, bueno, ahora sí, la lógica trascendental la va a dividir Kant a su vez en dos grandes apartados. Es decir, todo esto, la lógica trascendental, que es el complemento de la estética trascendental y que en conjunto conforman la doctrina de los elementos, que en conjunto con la doctrina trascendental del método constituyen la crítica de la razón pura. Entonces, esta lógica trascendental tendrá una parte que es la lógica de la verdad, que es la analítica, y una lógica de la ilusión, que es la dialéctica. Bueno, pues la lógica de la verdad consiste en cómo se utiliza la razón como canon. Es decir, cómo se utiliza la lógica, en su uso puramente formal. La dialéctica es cuando intentamos utilizar la lógica no como un modelo general del conocimiento, para organizar el conocimiento, sino como un modelo para conocer, es decir, como algo que nos podría dar contenido. En otras palabras, cuando creemos que los conceptos nos dan contenido y forma, y no solamente forma. Entonces, la lógica de la verdad significa atender a nuestros conceptos, o a lo lógico, solamente como reglas del pensar y formas, mientras que la lógica de la ilusión o la lógica dialéctica corresponde a confundir los usos de canon y órganon y creer que un modelo puramente formal del pensamiento o una estructura formal, que es la de nuestro entendimiento, nos puede proveer por sí misma conocimientos reales de las cosas sin referencia a la estética. ¿Sí? Bueno, entonces con esta introducción y con este mapa para situarnos, podemos ahora sí abordar la cuestión de la lógica. Bien, la lógica, acabamos de decir, se trata del autoconocimiento de la razón. Es decir, estamos en un ámbito en el cual la razón no tiene que salir fuera de sí, o no tiene que salir de sí, para saber de lo que está hablando. Simplemente permanece dentro de su propio ámbito y está en esta parte, ¿no? Está en esta parte de aquí, en el cual el entendimiento y esos conceptos puros solamente pertenecen a esta instancia, a esta subjetividad trascendental. Por eso, es que dice Kant, es que la lógica es puro autoconocimiento de la razón. Bueno, entonces sigamos con la parte de la lógica trascendental. Bueno, aquí en la parte en la analítica de los conceptos, dice, guía para el descubrimiento de todos los conceptos puros del entendimiento. El gran problema es, ya Kant nos contó de qué se trata la sensibilidad, la llamada estética trascendental y cómo corresponde a esas grandes formas con las cuales los objetos nos son dados. Ahora, lo que corresponde a la lógica es cuáles son esos otros elementos por medio de los cuales pensamos los objetos. Vale, entonces, pensamos los objetos a partir de conceptos. Y estos conceptos son puros. Esto quiere decir, dice Kant acá más adelante, dice, como no hay otro modo de conocer fuera de la intuición que el conceptual, es decir, solo hay intuiciones y conceptos, resulta que el conocimiento de todo entendimiento, es decir, la descripción que haremos del pensamiento, o al menos del entendimiento humano, es un conocimiento, y aquí está, conceptual, discursivo, no intuitivo. Es decir, lo que haremos ahora es describir esa parte del entendimiento, o más bien describir esa parte de la razón pura teórica que corresponde a los conceptos. Y los conceptos son discursivos, es decir, no intuitivos. Todas las intuiciones en cuanto sensibles se basan en afecciones, mientras que los conceptos lo hacen en funciones. Lo importante de los conceptos son las funciones o las operaciones, si lo quieren ver ustedes así. Ya podremos decir algún par de diferencias importantes en qué es una función y qué es una operación.
Pero Kant nos advierte, entiendo por función la unidad del acto de ordenar diversas representaciones bajo una sola común. Va de nuevo. Entiendo por función la unidad del acto, ¿sí?, de ordenar. Es decir, es un acto de ordenamiento. Diversas representaciones. Ordenar diversas representaciones bajo una sola común. Esa representación común es el concepto y las otras representaciones pues son las intuiciones sensibles. Los conceptos se fundan pues en la espontaneidad del pensamiento. ¿Qué significa espontaneidad? En la libertad. ¿Qué significa libertad? En la actividad del pensamiento. Recuerden que en la sensibilidad somos pasivos, nosotros recibimos los objetos, nos son dados, pero en el entendimiento y en la parte de la lógica nosotros somos activos. Es decir, del modo, dice, estos conceptos no los puede utilizar el entendimiento más que para formular juicios. Entonces, ¿qué es lo que le interesa realmente a Kant con los conceptos? Bueno, la forma en que nosotros construimos los juicios, ¿sí? Entonces, lo importante, dice, bueno, el juicio, dice Kant, es el conocimiento mediato, es decir, no es inmediato, es mediato, es producto, es un producto, es resultado de una actividad y de una mediación, y consiguientemente representación de una representación del objeto. Va de nuevo. El juicio es, pues, el conocimiento mediato de un objeto y consiguientemente representación de una representación del objeto. Es decir, es una representación de segundo orden. En todo juicio hay un concepto válido para muchas otras representaciones y entre estas muchas comprende una determinada que se refiere inmediatamente al objeto. Por ejemplo, en el juicio, todos los cuerpos son divisibles, el concepto de lo divisible se refiere a otros conceptos. De entre estos se refiere, aquí, de modo especial, al concepto de cuerpo y este último, a su vez, a determinados fenómenos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Kant? Bueno, que los conceptos lo que permiten es referirse a muchos objetos al mismo tiempo y los unifican. Y a partir de ahí, bueno, podemos pensarlo en términos de conjuntos, ¿sí? Lo que nos permiten los conceptos es... vamos a hacer una especie de un dibujito. Lo que nos permiten los conceptos es que diferentes elementos puedan ser agrupados bajo una misma cualidad. Pero también, bueno, también nos podemos referir a objetos más específicos, ¿sí? Entonces, lo importante de entender, y ahora daremos un poco más de ejemplos, lo importante de entender aquí es que un concepto unifica de diversas maneras, ya lo veremos, una multitud de otros objetos o una multitud de representaciones. Acuérdense que el objetivo siempre en el entendimiento, en la parte de la lógica, es la unificación. Se trata de lograr síntesis y síntesis de síntesis. El conocimiento es en sí mismo una síntesis ¿de qué? Ya lo sabemos. De sensibilidad más entendimiento. Pero a su vez, el entendimiento lo que hace es síntesis de representaciones. Y después, lo veremos, lo puse del otro lado, y después ya lo veremos, este entendimiento estará en una síntesis suprema asegurada por la unidad, otra unidad de apercepción que es el yo. Dejémoslo hasta ahí. Simplemente quedémonos con que la crítica de la razón pura nos explica síntesis de diferente clase y el caso de la lógica trascendental nos explica desde el punto de vista de la mera forma la unificación de lo diverso. Muy bien, entonces, ¿cómo le hacemos para descubrirlos? Porque lo que dice Kant es que en el caso de la sensibilidad nosotros no tenemos el objeto de nuestro lado, sino que nos tiene que ser dado o tenemos que encontrarlo. Pero en el caso de la sensibilidad en el caso de la lógica se trata de la razón conociéndose a sí misma, ¿sí? O del entendimiento, para ser más concretos y más específicos, se trata de cómo se conoce la razón a sí misma en cuanto entendimiento. Y eso es
cuáles son todos aquellos conceptos puros y a priori que se aplican a cualquier material posible y con los cuales formamos el conocimiento a partir de esta unidad que son los juicios. ¿Sí? Bueno, pues resulta que si nosotros queremos dar una lista, necesitamos un camino para encontrar esos conceptos. Es decir, unidad o multiplicidad o necesidad o contingencia o condicional o afirmación o equivalencia, todos esos conceptos que provienen de la lógica, y ya veremos cómo, ¿de dónde salen? Es decir, bueno, ya lo dijimos, en términos absolutos provienen de nuestro entendimiento, pero ¿cómo le hacemos para descubrirlos? Porque yo lo que podría hacer es analizar el material analizar los diferentes conocimientos, ir a la física o ir a la... sí, particularmente a la física, a los juicios de la física y a otros modos en los cuales se consigna el conocimiento, y entonces analizar esos ejemplos en donde se instancian o donde se emplean los conceptos y tratar de extraerlos. Pero ese es un método bastante insuficiente y que no es sistemático, porque eso no nos asegura que nosotros encontremos todos los conceptos, ni tampoco nos da una guía para irlos descubriendo. Entonces, Kant nos dice, si nosotros queremos conocer el entendimiento, dar cuenta de la estructura del entendimiento, entonces necesitamos un método, necesitamos una forma, necesitamos una deducción. Deducción es un modo completo de obtener todos los conceptos. Ahora, si hay una totalidad, porque podría no ser el caso. Podría ser muy bien que tuviéramos una multitud de conceptos, pero que no constituyeran ninguna estructura, ni ninguna unidad, ni tampoco hubiera un número finito de ellos, ¿no? Entonces, lo que dice Kant es que nosotros, si estamos suponiendo que la razón produce unidad, entonces también tenemos que suponer que la estructura de los conceptos posee una unidad. Esa unidad va a estar dada por una idea. ¿Qué significa la idea? Bueno, la idea es un modo de completud de segundo, o si quieren, de tercer orden. Es decir, es un principio rector y estructurante de los conceptos que llamamos lógicos, o de los conceptos del entendimiento, y que les da una estructura y que además hace que esa estructura sea completa y y desde luego carente de contradicciones, es decir, consistente. Entonces, Kant. Bueno, entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es decir, ¿y por qué? ¿Por qué tendría que haber un método que nos asegurara la completud, una estructura interna y una estructura interna completa y además libre de contradicciones? Bueno, vamos a poner un ejemplo para ver cómo opera la lógica y cómo nos podemos aproximar a la idea de una deducción. Esto tiene elementos gráficos, tiene elementos diagramáticos, y no hay en el caso de Kant un concepto claro de qué significaría una diagramática, por ejemplo si sucederá en más o menos en Leibniz, o ya más cerca del siglo XX, pues con Peirce, ¿no? Con Charles Sanders Peirce. Pero ¿por qué lo digo? Porque los diagramas tienen elementos aparentemente intuitivos, ¿no? Elementos icónicos, pero vamos a poner eso entre paréntesis y vamos a concentrarnos solamente en un ejemplo para ver cómo es que se pueden encontrar sistemáticamente los conceptos. Supongamos que yo me imagino un círculo, pero no un círculo matemático, sino un conjunto de cosas. Porque ¿de qué se refiere el conocimiento? A cosas, ¿no? Cualquiera. Pueden ser el conocimiento de seres empíricos, o pueden ser seres ideales, pueden ser finitos o infinitos, pero en este caso
concentrémonos en un conjunto finito. Son colecciones de cosas. Los perros, o los gatos, o las estrellas, o los planetas, o las órbitas, ¿sí? Entonces nos damos un universo. Ahora, nosotros nos decimos, bueno, ya, no estamos diciendo absolutamente nada sobre el contenido, simplemente estamos diciendo un conjunto de cosas, es más, menos, una colección de cosas. Entonces, nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos partir esto? Acuérdense, no piensen si esto es un círculo matemático y existe la mitad, cuartos, no. De una forma muy, muy general, ¿cómo podemos distribuir las posibilidades? Bueno, pues podríamos decir, a ver, una primera posibilidad es rellenar todo el círculo. La otra posibilidad es, pues, no rellenar todo el círculo, rellenar solamente una parte. Bueno, ¿qué otra posibilidad? Pues hagamos las partes simétricas, y ahí es donde empieza a cobrar sentido lo sistemático. Si yo tengo esto lleno, pues si lo niego, o si hago una operación, digamos, de simetría, podría decir, bueno, pues una opción es llenar todo el círculo y la otra es, pues, no llenarlo nada. Y otra opción es llenar una parte, y la otra es llenar la otra. Entonces, lo que pueden ver es que hay algo completo dentro de esto, hay algo completo dentro de las posibilidades. Yo podría inventarme otras, ¿sí? Pero ahora veremos bajo qué principios esto es completo. De entrada, simplemente piénsenlo así. Yo tengo un conjunto de cosas y yo me pregunto cómo puedo contar esas cosas. No 1, 2, 3, sino de forma muy general cuantificar. Y yo, bueno, puedo decir, pues todos, quién sabe cuántos hay, pero todos, o ningunos, o algunos, o algunos no, ¿sí? Y no hay más, siempre y cuando yo explicite lo que estoy haciendo. Miren, por ejemplo, vamos a poner aquí las 4 posibilidades que estoy yo asumiendo. Y vamos a ver lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque esto es lo que va a hacer Kant de forma implícita, y esto es lo que significa deducir. Al menos en Kant hay varios sentidos de deducción, porque él también apela a un sentido jurídico, pero en este caso lo que tratamos de ver es cómo proceder de una forma completa, y van a ver cómo salen de aquí las famosas tablas, las tablas de los juicios. Pensemos así, les digo, algo terriblemente simple, estos circulitos. Entonces dijimos que podemos iluminarlo todo. ¿Y qué palabra tenemos para eso? Ah, pues todo. O podemos dejarlo vacío. ¿Qué palabra tenemos para eso? Pues nada, todo, nada o ninguno. Podemos simplemente rellenar una parte, y el punto de foco está aquí, y decimos, algunos, ¿sí? Y después podemos poner el énfasis de este lado, el énfasis está acá, o podemos decir algunos no, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, hoy lo llamamos cuantificación, ¿sí? Y Kant lo va a llamar los juicios según la cantidad. No coincide exactamente, pero en realidad tiene una lógica esto, y en realidad es así, pero vamos a proseguir para que entiendan cuál es el principio que está debajo de todo esto. Todos, nada, algunos y algunos no. Bueno, si ponen atención, este todo y nada o ninguno son simétricos. ¿En qué sentido son simétricos? Bueno, hay algo que parece ser complementario. Entonces, ¿cuál es esa operación por medio del cual obtenemos esos complementarios? Por un no. Aquí podemos decir
todo, y aquí podemos negar ese todo. Entonces resulta que aquí ya tuvimos este todo, y ya que tuvimos el mismo todo, pero negado. Y luego aquí tenemos algunos, y aquí ya también dijimos no. Entonces también podemos tener ese algunos negado, ¿sí? Entonces, esto que parecía muy intuitivo, de hecho tiene un principio, que lo podemos leer después con palabras, es decir, con conceptos, pero que después podemos incluso formalizar, y en el momento de la formalización es cuando vemos los elementos con los que estamos realmente contando. Les prometo que va a quedar claro. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tenemos? Número 1, tenemos un conjunto de cosas. Perros, gatos, aviones, figuras geométricas u órbitas de los planetas, no importa. 2, tenemos cuantificadores, ¿no? Tenemos todos y tenemos algunos. Y después, número 3, tenemos un operador que se llama la negación. Entonces, si tomo el conjunto, todo, y no aplico la negación, pues tengo mi primer círculo. Después tomo el conjunto, tomo todo, pero lo niego, entonces obtengo mi segundo círculo. Tomo el conjunto, ahora tomo algunos y obtengo mi segundo círculo. Tomo ahora el conjunto, el algunos, pero aplico la negación y entonces obtengo el cuarto círculo. Y ya, lo que tengo aquí es, en términos, lo importante de ponerlo en estos términos abstractos es que es una pura combinatoria. Tengo estos dos elementos y las posibilidades que me dan tenerlos simples o negados. Y ya, ¿sí? Y ya, eso es todo. Bueno, la forma en la que procederá Kant será esta. Es decir, parece que si nosotros tenemos claros los operadores y las cuantificaciones, las posibilidades, entonces, bueno, tenemos algo que se llama un espacio lógico, ¿sí? Un espacio lógico se refiere a todas aquellas posibilidades que hay dentro de ese universo. Pues en este universo resulta que lo contamos, tenemos modos de cuantificar, pero esos modos de cuantificar no es 1, 2, 3, 4, no, simplemente decimos todos y algunos. Pero además tenemos otro elemento que es la negación. Y con eso tenemos la combinatoria completa y no hay más. Y esa es la forma en la que nosotros podemos saber que eso es un sistema completo, ¿no? O por lo menos un esquema completo. Ahora, esto obviamente va a tomar la forma de los juicios, ¿no? Y entonces ahora sí, nosotros comprenderemos de forma más familiar cuando decimos todos los seres humanos son mortales. Cuando nosotros decimos ningún ser humano es mortal, algunos seres humanos son mortales y algunos seres humanos son no mortales. ¿Sí? Bueno, viendo todo esto, lo que obtenemos es pues el clásico cuadrado de las oposiciones, ¿sí? En el cual tenemos todo S es P, que es la esquina A, ningún S es P, que es la esquina E, algún S es P, que es la esquina I, y luego algún S es no P. Aquí lo tenemos también con los famosos diagramas de Venn. Uno de los círculos va a ser S y el otro va a ser P. Y eso es la estructura de la predicación, ¿no? Cuando decimos
S es P. Esta es la predicación y este es el juicio. Este va a ser el elemento básico de toda la estructura, el elemento básico de toda la lógica trascendental kantiana. S es P. Nosotros queremos ver cómo algo es ligado con un predicado a partir de una cópula. Y esta cópula es el verbo es. Pero de todos modos no necesitamos, eso es lo interesante, no necesitamos el es. El es ya veremos, porque este es parecería que hay algo del ser en la lógica y no, absolutamente no. Lo único que estamos es uniendo sujetos con predicados, es decir, adquiriendo propiedades a ciertos objetos, pero esto es la pura forma del entendimiento. Y por eso es que podemos prescindir del ser y hacer un diagrama. Si nosotros asignamos el nombre de S al primer círculo y P al segundo, en todos los casos, bueno, pues podemos mostrar claramente cómo son las cosas. Para todo S es P. Bueno, pues entonces tomamos las S, de todas las S, aquellas que hacen intersección con P. Entonces tenemos que todas las S están en P. ¿Sí? P puede ser más cosas. O sea, puede predicarse de otras cosas. Pero al menos todo este S se predica, está en P, ¿no? Porque tiene esa propiedad. Todos, absolutamente todos los elementos. Y esto que está en rojo está vacío, ¿no? Son todos aquellos elementos de S que no están en P, son vacíos, ¿no? Esto que está rojo significa que está vacío. Ahora, si decimos ningún S es P, es decir que ser S y tener la propiedad P está vacío. Entonces la intersección está vacía. ¿Está? Eso está vacío. Está rojo como acá. Vacío. Cuando decimos algún S es P, bueno, decimos que la intersección de S y P pues tiene al menos un elemento. Y cuando decimos que algún S es no P, quiere decir que alguna S está aquí, fuera de P, fuera de la intersección de P. Bueno, pues en términos más modernos, esto son las cosas que nosotros utilizamos con los famosos cuantificadores, ¿no? Para todo o existe al menos uno. Y pues con sus negaciones, con sus así o por acá. Entonces, ¿ven? Esto, con lo que está trabajando Kant es con la lógica que está desde Aristóteles. Recuerden lo que dijimos, que para Kant la lógica tenía que acabarse muy pronto en la historia de la humanidad, es decir, terminarse, completarse muy pronto dentro de la historia de la humanidad, porque es vacía y porque es completa. ¿Sí? Entonces, lo que nos ha legado Aristóteles y lo que refinaron los medievales simplemente es un sistema de los conceptos puros de nuestro entendimiento que es fijo, no crece ni decrece y es completo. Y por eso es que se puede describir sistemáticamente. Entonces, con este principio más o menos geométrico de completud, nosotros lo que hacemos son simetrías. Todos, ningunos, todos, algunos no. ¿Sí? Son simetrías y por medio de esas simetrías podemos proceder de forma sistemática, completa y encontrar entonces todas las posibilidades de este espacio lógico. Pero fíjese cuál es lo interesante. Nosotros podemos representarnos estos de muchas maneras. Podemos decirlo con nuestro lenguaje natural, todo S es P, o podemos decirlo con un lenguaje puramente formal. Para toda X se cumple la propiedad P, ¿sí? O podemos ponerlo en términos de la teoría, en una representación gráfica de teoría de conjuntos, ¿sí? Entonces, es muy, muy, pero muy interesante el hecho de que nosotros podamos pasar del lenguaje a los diagramas y de los diagramas a los símbolos, ¿no? a los puros símbolos. Eso lo que nos está diciendo de alguna manera es que hay una especie de estructuralidad conceptual
que nosotros podemos expresar de diferentes maneras, que podemos expresar matemática o lógicamente, pero que a final de cuentas todas ellas obedecen a una protoestructura, ¿sí?, de nuestro entendimiento, y que Kant intentará mostrarnos a partir de las tablas. Claro, las tablas están escritas en un lenguaje natural, pero todas las tablas se dejan concebir, se dejan traducir en términos simbólicos. Y bueno, pusimos aquí un caso que es el de los cuantificadores, pero también Kant procede de manera análoga cuando se trata de los modales, de los juicios según la modalidad, cuando algo es necesario o cuando algo es probable. Entonces, si algo es actual, si algo es probable o si algo es necesario, todos esos combinaciones posibles en las cuales nosotros expresamos cosas sobre el mundo es el conjunto de los conceptos puros del entendimiento. Bien, entonces vamos a recorrer el camino. Dice, estamos en la lógica trascendental, es decir, estamos en la parte pura del entendimiento. ¿Y qué hace el entendimiento? ¿Qué es lo único que hace? Es una síntesis pura de las representaciones. Una síntesis pura de las representaciones. Entonces, ¿cuál es el camino que nos ha dicho Kant? ¿Y cómo se relaciona esto con los problemas clásicos de la filosofía? Bueno, pues lo que nos está presentando Kant son dos problemas. Bueno, aquí nos está presentando uno, pero hay otro que de todos modos quiero mencionar. Uno, ya lo han dicho muchos de ustedes en sus comentarios, aquí hay una relación clara con el hilemorfismo de Aristóteles, es decir, con la relación entre la materia y la forma. Entonces, si esto de aquí es la intuición y esto de acá es el pensamiento, entonces esto constituye la materia y esto constituye la forma. Y nuestra experiencia es una mezcla, o el conocimiento más bien, es una mezcla de materia y forma, una síntesis de materia y forma. Ahora ya. Vamos a quitar esto para que no haga tanto ruido. Ahora, el otro problema es el de lo uno y lo múltiple. La multiplicidad o lo diverso está aquí, en la intuición. Es decir, que lo que nosotros tenemos es una dispersión más o menos ordenada o solamente una presentación del fenómeno en tiempo y espacio, que es un protoorden, pero todavía no tiene unidad pensable. Después hay hay una síntesis de la imaginación y esto es algo que es un elemento adicional del que no hemos hablado y que, bueno, tiene resulta enigmático y muy interesante, pero lo que dice Kant es que, bueno, esta diversidad recibe una primera unificación gracias a la capacidad de la imaginación, a la Einbildungskraft. De hecho, pueden ver Kraft es fuerza, entonces Einbildung es como darse una imagen, es como una especie de darse imagen para unificar eso diverso. Pero Bildung también puede ser construir, entonces es una especie como de una primera construcción de unidades a partir del poder de la imaginación. Pero aquí tampoco estamos todavía pensando. Entonces, es realmente hasta acá donde aparece verdaderamente el entendimiento, ¿sí? Y aquí en el entendimiento están los conceptos puros. ¿Y qué significan estos conceptos puros? Pues nada más que la unidad sintética pura y a priori de las representaciones. Lo que está diciendo Kant es, ¿qué hace el entendimiento? Hace síntesis, ¿sí? Síntesis entre algo y algo. Dice algo de algo.
Entonces nos está diciendo, pero a ver, espérense, no estamos metiendo aquí la intuición. Lo único que estamos diciendo es cómo se une un sujeto y un predicado. Esa es una síntesis, ¿sí? Lo que nos va a decir es cuáles son las formas puras de ligar el sujeto con el predicado. Es decir, cuáles son las formas puras de hablar de las cosas, ¿sí? Para que se entienda entonces, y ya hicimos referencia a Aristóteles respecto al problema de la materia y de la forma, de la Hülle y de la Morphée, bueno, pues el problema de la multiplicidad y de la unidad se resuelve a partir de las categorías. Esto que Kant llama los conceptos puros del entendimiento, pues son las famosas categorías, las categorías de la metafísica. Es decir, aquellas formas con las cuales nos referimos al ser. ¿Sí? Solamente que son aquellas formas con las que nos referimos al ser de manera pura y de manera conceptual. Y es así que aparece la famosa tabla de las categorías. Entonces, la tabla de las categorías o conceptos puros del entendimiento, otra vez me puse del lado incorrecto, serán, bueno, pues 1, según la cantidad, 2, según la cualidad, 3, según la relación, 4, según la modalidad. En la cantidad, pues lo que nos interesa es eso, la universalidad o particularidad de los juicios. Entonces tenemos juicios singulares, así lo pone Kant, que valen para un solo individuo. Tenemos juicios particulares, que valen para algunos, y tenemos juicios universales, que valen para todos. Luego, en el caso de la cualidad, relación, negación y limitación. Luego decimos un poco de ellos. En la relación tenemos esta sustancia accidente, la causalidad y la dependencia, y luego la acción recíproca. Y aquí en la modalidad, bueno, ustedes recuerdan sus clases de lógica, cuando es lo necesario y lo posible, y Kant lo pone así, a partir de opuestos, ¿no? Posibilidad, imposibilidad, existencia, no existencia, necesidad. Tendría que ser no necesidad, pero... y contingencia. No es lo mismo. Pero bueno. Hay muchos detalles y muchos asegúnes, como decimos coloquialmente, en esta división. Sobre todo a la luz de la lógica contemporánea. Sin embargo, creo que queda claro. La parte más típica de la metafísica es la sustancia. Otra vez, un problema aristotélico. La sustancia y el accidente, va a decir Kant, no tienen que ver con las cosas. Para Aristóteles, la sustancia, la usía, es lo que hay, ¿no? Aquello de lo cual no solamente se puede predicar, sino lo que hay realmente, lo que hay efectivamente. El sustrato ontológico. Kant dice, no, eso corresponde a las cosas en sí, yo no sé qué sean las cosas en sí. Lo único que puedo decir es que la relación entre la sustancia y el accidente es un modo de pensar las cosas, ¿sí? Es un modo en el cual yo puedo poner dos cosas en relación, un sujeto y un predicado. También este pegamento metafísico del que hablábamos en el caso de Leibniz, de nihil est sine ratione, nada es sin razón. Bueno, pues eso es... nada es tampoco sin una causa.
pero la causa y la dependencia otra vez no van a ser cosas que pertenezcan a las cosas mismas, es decir, no pertenecen al reino del ser, sino pertenecen única y exclusivamente al reino de nuestro entendimiento, es decir, nuestra forma de sintetizar representaciones, es decir, nuestra forma de pensar objetos en general, diciendo cosas de ellos, predicando cosas de ellas. Y lo mismo para la acción recíproca, en donde no hay solamente una dirección, sino hay una causalidad en estas dos direcciones. Y bueno, ya hablamos de la modalidad, ¿no? O sea, las cosas, otra vez, no, nosotros no podemos utilizar, por ejemplo, la relación entre lo posible y lo existente para hacer un juicio sobre Dios, ¿sí? O sea, lo posible y la existencia son cosas que nosotros predicamos de los objetos, pero solamente desde nuestro propio entendimiento. Ahora, aquí respecto a la existencia hay que poner mucha atención, porque parecería que dentro de todas estas formas lógicas hay algo que nos remite a la existencia, al es, ¿no? Pero hay que poner atención, y Kant nos dice, el ser no es un predicado real. Es decir, yo no puedo tomar al ser como un predicado. O sea, no puedo decir, el libro es azul, pesado, interesante y existente, ¿no? No, eso pertenece a otro orden, eso pertenece a un orden distinto. Yo puedo pensar, dice Kant, 100 monedas, pero el hecho de que existan o no existan no depende del concepto mismo de Tálero, sino depende de que de hecho existan o no las cosas. Entonces, la existencia y la no existencia no tiene que ver con que algo sea o no sea en sentido real, tiene que ver con si algo se afirma como existente o se afirma como no existente, no como algo directamente existente o no existente, ¿sí? Y eso es muy importante para no perderse, porque entonces Kant es muy cuidadoso en que su idealismo no sea entendido como un idealismo objetivo, es decir, en el cual las cosas existen solamente como idea y por la idea, sino que lo suyo es un idealismo trascendental, es decir, lo ideal son las condiciones del pensamiento de los objetos, pero los objetos mismos tienen siempre una referencia a la realidad, porque se nos dan en los sentidos. Y finalmente, bueno, la cualidad tiene que ver con si yo afirmo algo, si yo lo niego y qué es lo que niego, ¿no? Entonces, puedo afirmar algo, puedo decir, no es el caso, algo no tiene tal propiedad, o algo es no tal propiedad. Por ejemplo, no es lo mismo decir, los perros no son gatos, que decir, los perros son no gatos. Donde pongamos la negación es muy importante, porque eso nos dará juicios finitos o juicios infinitos, ¿no? En un caso estoy negando una propiedad y en otro estoy afirmando algo, aunque sea en sentido negativo. Es decir, otro ejemplo, si yo digo yo soy lento, puedo decir no es cierto que yo soy lento, es decir, no se cumple el hecho de que yo tenga la propiedad de lento, o puedo decir yo soy no lento, y decir, bueno, no lento pues es cualquier cosa, y eso produce un juicio que llamamos infinito. Pero no le presten demasiada atención a estos. Bueno, si quieren sí, pero no es el objetivo. Simplemente quédense con el hecho de que las categorías son modos de relacionar sujetos con predicados, es decir, juicios son modos de organizar los juicios, ¿no? Según su cantidad, según su cualidad, según el tipo de relación entre los relata y según sus modalidades.